Hola, hola, profes, ¿cómo están? Siento que los acabo de saludar hace nada porque tuvimos un en vivo el jueves de la semana pasada y estamos teniendo uno este lunes justo para iniciar la semana. Pero qué rico poder compartir con ustedes de nuevo y compartir de diferentes temas. El día de hoy, como pudieron ver en la descripción, tengo una invitada muy especial, aunque más que invitada, tengo que decir que esta idea surgió en conjunto, viéndonos las publicaciones la una a la otra, comentándonos las historias, nos empezamos a dar cuenta que las dos buscamos compartir constantemente sobre cómo cultivar ese bienestar en nuestra vida, cómo tratar de vivir el equilibrio. Entonces quisimos tener este espacio con ustedes. Voy a darle entonces la bienvenida a Sofi. Ya se va a presentar y les contamos de qué vamos a hablar en este en vivo. Ya me están enviando la solicitud, pero yo la voy a invitar porque me he dado cuenta que así suele funcionar mejor. Mientras, ya está por acá, perfecto. Buenas, ¿qué Hola Sofi, tal? ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Meli? Muy bien también. Muy Feliz día del contenta. profe. Por ahí vi que es el día del profesor en Argentina. Sí, muchas gracias. Y bueno, y también feliz día si hay alguien ahí de Argentina. Y bueno, y siempre si no es una buena excusa para festejar, ¿no? Para todos, sí, para todos los docentes, a todos los que estamos acá el día de hoy, muchas felicitaciones por esta labor tan bonita. Sofi, les estaba contando mientras te unías que más que yo te invitara pues como a este en vivo, realmente esta fue como una idea que nos surgió a las dos, un poco viéndonos las publicaciones, las historias que compartimos, contestándonos historias la una a la Sí, otra, que nos dimos cuenta pues que además de otros temas de los que nos gusta compartir, a las dos nos gusta mucho hablar como del bienestar docente, de qué podemos hacer para cuidarnos, etcétera. De todas maneras, me gustaría mucho que te presentaras y nos contaras un poco para las personas pues que se unen desde mi comunidad, quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas, etcétera. genial. Muchas gracias, Meli. Bueno, después si querés contar vos un poco también para la mía, Claro también que sí. buenísimo. Sí, esto surgió un poco en conjunto porque nos mirábamos las historias, nos comentábamos y nos dábamos cuenta que las dos estábamos también en esa búsqueda, ¿no? Y nos pasábamos un par de consejos, yo hice esto, lo otro. En ese momento, cuando empezamos a hablar, las dos estábamos trabajando acá en Estados Unidos. Bueno, yo les cuento un poquito, yo soy profe de inglés, en realidad recibida, graduada en Buenos Aires, Argentina. Trabajé 10 años allá en Buenos Aires de profesora de inglés en varias escuelas. Y después, a principios de 2021, me vine a vivir a Washington, D.C. Por el trabajo de mi marido y acá trabajé 2 años de maestra de español como segundo idioma en una escuela, en un programa que se llama Spanish Immersion, que es inmersión al español, y es muy parecido a lo que yo hacía en Argentina, pero todo lo que hacía en inglés lo hice en español y viceversa, porque yo daba clase en español como segundo idioma, era maestra de grado, era como una escuela bilingüe, mis estudiantes no eran nativos del español, y después todo el contacto con padres y colegas era en inglés. Y en Argentina era totalmente al revés. Y ahora, como tengo un futuro medio no muy definido todavía por el trabajo de mi marido, bueno, este año voy a ser maestra suplente, substitute, y voy a dar clases de inglés y de español online y también presenciales acá en DC. No te puedo escuchar, Meli, y no sé si soy yo o somos todos. Me escucho Ahora sí. ya.
Perfecto. Antes de presentarme, que veo que por acá en los comentarios nos han puesto, soy profe de inglés también, trabajando en primaria y secundaria, así que festejo hoy 11 y el 17. Y por acá abajo alguien más me puso el 17 de septiembre, es Día del Profe en Argentina. Entonces, ¿tienen dos días distintos o cómo es? Te cuento un poquito. Es, digamos, se celebra más que nada hoy en el nivel primario, Mm, eh, el Día del Maestro y Maestra. Igual las profes de inicial también, porque que sería jardín de infantes, porque ellas también hoy tienen el día libre. ujú. Y el profesor en Argentina le llamamos desde el nivel secundario y universitario. Ah, ok, súper interesante. Cada país con su librito, con su diccionario, diría yo, ya te Sí, digo. tal cual, tal cual. Bueno, y para los profes que nos acompañan hoy desde tu comunidad y que de pronto es la primera vez que me ven, les cuento, yo me llamo Melisa Patiño Correa, soy de Colombia, de la ciudad de Medellín. Soy licenciada en Educación y Desarrollo y tengo una maestría en Neuropsicología y Educación. Mi experiencia un poco parecida a la tuya, porque aquí en Colombia, estoy en Colombia en este momento, trabajé por varios años en primaria enseñando diferentes materias en inglés. Entonces tuve años en que era como la directora de grupo y enseñaba todo. Después me dejaron solo con matemáticas en inglés porque estaban como con dificultades en encontrar docentes con eso. Volví a enseñar otra vez todo, otra vez matemáticas, entonces así me fui más o menos. Y después de eso, en el 2018 me mudé para Estados Unidos y estuve como profe de intercambio por 5 años trabajando en un quinto grado en un programa de inmersión en español, enseñando todas las materias en español los primeros 3 años. Era un programa 50-50, los estudiantes debían estar inmersos 50% del tiempo en español y los últimos 2 años me pidieron que me quedara como con un solo grupo y que les enseñara una semana en español y una semana en inglés, lo cual fue un súper reto para mí porque enseñarle pues yo inglés a niños de 11 años también fue una gran oportunidad de Nativos del inglés. aprendizaje. Sí, nativos del inglés. Y nativos. Y regresé a Colombia en el 20 de julio porque el programa es por 5 años. Algunos profes deciden quedarse y hacen pues como todos unos trámites legales que hay que hacer, pero en mi caso estaba pues como pasando por una situación personal también de que me separé, entonces estaba un poco como que no sabía muy bien, no tenía muy claro qué quería hacer como con mi vida. Por esto decidí regresar a Colombia y estoy un poco como tú, como profe también de reemplazos y dedicada también pues como a este emprendimiento. Así que como verán, somos como casi mellizas, separadas, nacimos en diferentes países, pero separadas al nacer. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y el día de hoy, como les contamos ya en la publicación, en nuestras historias y un poquito en la introducción, queremos conversar con ustedes de cómo implementar diferentes estrategias, herramientas que nos puedan ayudar a vivir el bienestar, a encontrar un equilibrio, a sacarnos esos espacios que nos ayuden a estar centrados, especialmente con todas las dificultades y las exigencias que tiene nuestra vocación. Se van a dar cuenta que hay cosas en las que coincidimos, hay cosas que las hacemos completamente diferente, hay cosas en las que ya hemos encontrado como ese punto clave, otras en las que nos seguimos preguntando, pero creo pues que de eso se trata la vida, no nos paramos aquí como unas pues maestras que dominamos el tema, sino para conversar con ustedes, contarles nuestra experiencia, compartir también nuestras inquietudes, enriquecerlos en lo que podamos y también enriquecernos de ustedes. Y entendemos, por supuesto, que todos vivimos diferentes estilos de vida y eso también a veces hace que de pronto algo que me funcionó a mí no le funcione a Sofi, le funcione a algunos de ustedes y a otros no, o viceversa, lo que le funcionó a Sofi no me funciona a mí, no le funcionará a algunos de ustedes. Entonces la idea es como construir y que ojalá de lo que compartamos acá se puedan llevar muchas herramientas que les puedan ayudar. Sí, es como una lluvia de ideas
en las cuales no hay una verdad única porque no hay una realidad única. Entonces, nosotros tenemos unos puntos que ya discutimos y hablamos, pero por supuesto que aceptamos todos tipos de aportes, preguntas, porque el objetivo es que esto sea constructivo para todos. Así es, así es. ¿Quieres empezar tú, Sofi, con alguno de los puntos que conversamos? Dale, perfecto. Yo tengo ahí la lista, por la duda te aviso. Voy a Perfecto. Hablamos mucho con Meli de los límites en nuestra labor, en nuestro trabajo. Estuvimos hablando que hay diferentes tipos de límites. Unos pueden ser en cuanto a tiempo, ¿no? Limitar la cantidad de tiempo que uno trabaja, que a veces entendemos que en los primeros años eso no es tan fácil, pero una vez que uno en realidad ya está con un camino, uno puede ir reciclando cosas, uno ya sabe de dónde tomar tantos materiales y todo. Y también el lugar, como por ejemplo, persona en la cual a mí en la escuela no me resulta trabajar. ¿Por qué? Porque tengo muchas interrupciones. Y en casa, justo, yo no tengo interrupciones. Entonces, yo tal vez, si tenía que trabajar un poco fuera de hora, que siempre va a haber algún momento, lamentablemente, si bien de verdad que ya trataba que nunca trabajar fuera de hora, la verdad es que trabajaba en casa más temprano a la mañana. O cuando llegaba. ¿Por qué? Porque a mí me gusta trabajar acá con mi café, ¿sí? Entonces mi límite era de tiempo, pero espacial yo lo hacía en casa. Los fines de semana, al principio me fue muy difícil cuando empecé en Argentina y acá también, porque eso también para mí fue como todo un desafío. Pensaba que ya con 10 años de edad acá no iba a trabajar un fin de semana y al mismo tiempo fue una frustración, porque lo tuve que hacer y ya era como en contra de mis principios totalmente, porque yo decía, esto es como un logro que yo ya había alcanzado, ¿por qué tengo que hacer esto? Y bueno, entonces, como todo cambio, también requiere su adaptación, ¿sí? Pero en mi caso, yo después logré ese balance, de que si tenía que hacer algo era temprano a la mañana en casa, más descansada, porque después de mi día laboral, siempre trabajé en estos 12 años doble turno. Te explico eso, Meli, porque en Argentina tenemos 2 turnos, ¿viste? Entonces, yo trabajaba 2 turnos. Los turnos obligatorios allá son de 4 horas. En la mayoría de los otros países, también lo cuento esto, para Argentina, son 8 horas, o entre 7 y 8. Bueno, acá en Estados Unidos, entre 7, los docentes son 8. Y, y bueno, dejé libre el fin de semana, ¿sí? Para mí el fin de semana tenía que ser un momento en que mi mente se perdiera y nada más que eso. No sé si Meli querés ir agregando a lo que yo voy diciendo con alguna cosa más. Sí, en eso de los límites, pues súper, súper valioso lo que tú decías de ese lugar. Quiero como antes de contarles mi parte como de los límites, The Colorful Teacher nos dejó aquí cómo evitan el burnout docente en USA. Pues lo que queremos compartir es precisamente para eso y creemos que puede aplicar pues como en todas partes. Entonces esperamos que estas ayudas te puedan, que estas ideas te puedan ayudar. Claro, no hay una receta única y de ningún país. Hasta este país es enorme también y también es una profesión muy exigida. No yo siempre pienso, ¿no? Hay muchos recursos realmente tecnológicos, por ejemplo, y también humanos, porque acá hay muchos recursos de ese estilo, pero no quiere decir que eso deje de ser una profesión súper exigida. Para mí, en cuanto a los límites, y esto yo lo he compartido varias veces en mi cuenta, lo más importante es poder tener como darnos cuenta qué es lo que es importante para nosotros. Es decir, para mí puede ser muy importante descansar el fin de semana, que de hecho pues ese es mi caso. Yo necesito dejar los sábados y los domingos libres. Otra persona puede ser distinta y puede decir, no, a mí me gusta quedarme el domingo en mi casa
y sacar unas horas en la tarde y ya ponerme a leer y organizar como todo para la semana siguiente. Otro docente puede decir, a mí me gusta trabajar en las tardes todos los días, otro, a mí me gusta trabajar en las mañanas. O sea, no hay como una fórmula, lo importante es conocerlos. En mi caso, para mí es muy importante siempre dejar los fines de semana libres, porque me gusta dedicarlos a otras actividades, por ejemplo el senderismo, pues que es algo que en semana es muy difícil de hacer. Aunque en Estados Unidos yo entraba más tarde al trabajo, entraba a las 7:45, a mí no me gusta mucho madrugar. Entonces para mí no funcionaba como me voy a ir una hora antes de entrar al trabajo, como hacen muchos docentes. Entonces cuando yo he tenido un poquito más de trabajo, lo que yo suelo hacer es quedarme un poco más en las tardes. Esto se me ha presentado especialmente cuando he cambiado de trabajo. Es decir, cuando me mudé para Estados Unidos, ese primer año, yo llegué a ser la profe de español en el programa en quinto y fui la primera de todo el condado. Por esto no había muchos materiales hechos y me tocó hacerlo casi todo a mí. Entonces, yo sabía que me iba a tener que quedar, me trataba de también poner un límite y decía, me voy a quedar todos los días, más o menos hasta las 4:30, y después de las 4:30 ya me voy para mi casa a otras actividades. Una vez, lo recuerdo muy bien, me tocó inclusive quedarme un viernes trabajando como hasta las 6:30 de la noche porque había demasiadas cosas todavía que preparar para la otra semana. Pero para mí era fundamental poder dejar el fin de semana libre. Sofi, perdóname que me están tocando muy insistentemente y no sé si ha pasado algo. No, Si quieres, ve contando tú como la siguiente estrategia mientras yo miro qué pasó, perdón. dale, no hay problema. Sí, esto es lo que hablamos. Para mí los fines de semana son sagrados, pero bueno, entiendo que hay gente que no tiene otro momento. Y lo que hablábamos un poco con Meli era también otro límite que es el contacto y comunicación entre colegas y con padres, apoderados, tutores. Eh, por ejemplo, Meli en su celular no tiene los mails de la escuela ni nada relacionado a la escuela. A mí eso un poco me costaba porque en realidad yo cuando iba al colegio en auto, en los semáforos yo estaba muy bueno mi sistema de mails del colegio, que yo recibía un mail y me creaba como inteligencia artificial un mail de respuesta. Y la verdad que yo aprovechaba ese momento en los semáforos y mandaba todas las respuestas de fulano se va con tal, cambios así en el horario, ¿no? Y después yo llegaba y tenía media hora y la tenía para hacer cosas de mi interés en la escuela, para chequear trabajos, para planificar, y no necesitaba responder esos mails. Yo por eso puse esa aplicación en mi teléfono, pero la ponía en la segunda pantalla y sin notificación de que me llegara algo. Simplemente era, cuando yo quería abrirla a esa aplicación, deslizaba a la segunda pantalla y ahí entraba a ver. Y lo hablamos esto mucho con Meli, porque a veces pasa que uno recibe un mail fuera de horario, con a veces cosas que no van a ser muy amistosas, o que lo van a hacer preocupar a uno. Y no es nada, si lo pensamos, que uno no pueda responder al día siguiente. Y además hasta es más fácil, te diría, responderlo a la mañana siguiente con tus colegas ahí que te pueden ayudar seguramente, con la dirección que te puede ayudar, después vienen tus estudiantes y ya sabemos que en ese momento nuestras cabezas se olvidan de todo lo que estaba pasando y cambian de foco. Entonces, esto es lo que logramos para poner el límite de comunicación con padres. Mismo si yo recibí un mail 8 de la noche, y no sé, porque justo lo vi y lo quería responder, le ponía a programar para que salga al día siguiente a las 8 de la mañana esa respuesta. ¿Por qué? Porque hay que respetar tanto los horarios de docentes de trabajo como también educar
a que nos manden mails fuera, dentro de nuestros, como se dicen acá, contract hours, las horas de nuestro contrato. Y generalmente está muy bueno trabajar en una escuela, en una institución que apoye esto. Después vamos a hablar un poco de también esto de qué instituciones son para uno y para otro, ¿no? Sí, yo escuché que pues estabas diciendo como lo de mi parte, yo esa decisión la tomé desde hace muchísimos años y yo no tengo absolutamente nada en el celular, ni el correo, ni la aplicación de comunicación con los padres de familia, ni nada. De hecho, hasta como por bienestar y esto va un poquitico más allá del trabajo, yo no tengo ninguna notificación activada en mi celular, ni de Instagram, ni de Facebook, ni de los correos electrónicos, ni de absolutamente nada. O sea, para yo darme cuenta de que alguien me escribió o me mandó un correo, yo tengo que entrar voluntariamente, intencionalmente, como a la aplicación o a lo que sea. Con el colegio lo empecé a hacer, yo tenía como muy claro esa última parte que Sofi nos decía de no contestar, porque también si tú le contestas un día a un papá a las 6 de la tarde ya le estás dando como ese precedente de que te siga escribiendo, pero lo que notaba que me pasaba entonces es que sí leía los correos y me indisponía mucho si de pronto era un correo de un pidiéndome algo más y yo como, pues qué pereza, porque me lo están pidiendo a mí, ya tengo mucho trabajo, o de pronto ese tipo de correos que a veces recibimos de papás que son un poco hirientes, entonces también uno se descompone. Entonces yo decidí no mirar nada. No quiero con esto decir que esto algunas veces no me haya causado como, no un llamado de atención, pero sí como que un compañero o una compañera lleguen al otro día en la mañana y me digan, ¿por qué no contestaste el correo? Pero yo les digo, yo no miro el correo después de las 3 de la tarde, ya lo voy a mirar y ya te contesto, y aunque uno que otra vez se va como molesto, al final se acostumbran y saben que yo nunca voy a contestar nada. Entonces, pues yo creo que si todos lo hiciéramos, sería algo como súper bueno. Y yo a mis amigos se los insistía mucho, porque muchas veces estábamos afuera, en una cervecería, habíamos salido a un bar, lo que fuera, y de repente veía alguno que cogía el celular y ahí mismo, no, me acaba de escribir un papá, perdón por la moto, me acaba de escribir un papá, no saben lo que me dijo, y yo, ya, ¿para qué te pusiste a mirar eso? Ya se te va a dañar como todo el fin de semana o al menos el momento por haberte puesto a mirar eso. Entonces, ese límite con el celular me parece súper valioso. Y bueno, como todo esto es bienestar dentro de nuestra profesión, pero en general, el que inclusive quiera unirse a ese otro que yo les decía de no tener activada ninguna notificación, etcétera, pues van a ver que les va a ayudar mucho, porque yo antes era todo el día levantando el celular, mirándolo, mirándolo, cada que entraba una notificación, y ahora yo en el momento en que ya lo quiero destinar a esto, reviso y veo. Pues obviamente sí me entran las llamadas, pues porque si algo urgente pasa, ese es como el medio que todo el mundo suele usar, pero me ha ayudado mucho como esa parte. Totalmente. Y yo lo tengo siempre en silencio, al revés. O sea, y es una gran queja de muchos familiares míos. Lo tengo en silencio. Si no lo quiero ver, lo doy vuelta. Yo uso lo de las notificaciones porque justamente hago eso, miro y si hay algo urgente, lo respondo y si no, no. Yo trabajé mucho en esa parte, no me gusta ser dependiente del celular, de hecho ahora que no estoy yendo a la escuela me doy cuenta que lo miro mucho más y también estoy haciendo un gran esfuerzo por bajar, a los que tenemos iPhone y no sé si también Android, nos llega por semana como un análisis, un promedio de cuántas veces estuviste viendo, qué porcentaje del día estuviste viendo la pantalla, y yo me di cuenta que había subido un 20%. Y dije, no, esto no puede ser así, y bueno, estoy tratando también de medirme eso. Eso también es saludable, digamos, no es solo de docencia, pero las pantallas que tanto nos quejamos de nuestros estudiantes que las están viendo, bueno, moderarlas nosotros también es algo que podríamos practicar. Y estaba mirando por acá comentarios, vi que el profe Lionel nos dejó que él tiene 2 mañanas semanales libres, que utiliza para todo lo que es corrección y planificación. Son momentos que estoy solo y rindo más. Con el tiempo logré que fuera de eso y no le dedico más tiempo. Cuando estábamos hablando un poquito como de esos horarios, yo también quería compartir que cuando trabajé aquí en Colombia,
El horario de acá, pues como yo les compartí en mis historias en este reemplazo que estuve haciendo, es muy diferente al horario de Estados Unidos, porque en Estados Unidos los profes self-contained, como el director de grupo, realmente están con los niños desde las 7:45 de la mañana hasta que se acaba el día prácticamente y solo tenemos como unos 45 minutos libres, que es cuando ellos están en las clases de arte, educación física, etcétera. Sin embargo, acá en Colombia yo tenía bloques como de horas. Entonces el lunes, por ejemplo, tenía 3 clases, supongamos el martes iba a tener 5, bueno, cada día como que cambiaba. Entonces yo me proponía ser como muy ordenada con ese tiempo y eso a veces me implicaba sacrificios. Yo veía, por ejemplo, que muchas de mis compañeras y compañeros se iban a sentar a la cafetería como a tomarse un snack a media mañana, tomarse un café y conversar y muchísimas veces yo me quedaba sola en la sala de profesores, pero era porque yo como que sopesaba y decía, yo sé que si me voy a conversar, me quedo más de los 30 minutos o 20 minutos del recreo, porque pues uno se entretiene, el cafecito, comamos tal, la historia del uno, la historia del otro. Y eso después lo que me va a implicar es que me voy a tener que llevar trabajo para la casa. Entonces eso creo que también es Sí, algo pues como que nos puede ayudar a los profes que de pronto tengan esta modalidad de horario, aprender a decir no en muchas situaciones, como priorizar mi tiempo, mientras estoy en el colegio voy a tratar de sacarle el máximo provecho y trabajar, etcétera. Y en Estados Unidos, pues es un horario supremamente distinto, pero lo que a mí me pasaba es que, aunque estaba todos los días con los niños, el horario era menos. O sea, yo aquí en Colombia tenía que llegar al colegio a las 7 de la mañana y salía a las 4:15 en una ciudad pues con tráfico, etcétera, mientras que en Estados Unidos entraba a las 7:45 y salía a las 3:15. Entonces muchas veces, por eso era que yo les decía, pues yo decía, en Medellín mi horario era normalmente hasta las 4:15, 4:30, entonces yo decía, listo, de 3:15 a 4:30 me voy a quedar trabajando. Era como ya mentalmente, así como nos decía el profe Leonel, sus mañanas de trabajo para mí era, todos los días me voy a quedar hasta las 4:30 y eso lo voy a respetar y va a ser mi tiempo de trabajo. Y me pasaba lo mismo, muchas veces los compañeros decían, ay, nos vamos a tomar una cerveza, ta, ta, ta. Y yo les decía, claro que sí, pero yo llego más tardecito, porque yo sabía que si me iba de una, ya se me iba embolatando el trabajo y ya después eso me iba a implicar quedarme un día hasta súper tarde o tener que quedarme el fin de semana. Entonces, como aprender a balancear, aprender a decir no y a decir qué es lo más importante para mí. Pues que con esto no les quiero decir nunca salgan con nadie, digan que no a todo, no, pues si era el cumpleaños de una amiga, pues yo hacía una excepción, obviamente, pero si no, no pasaba nada si yo llegaba 40 minutos más tarde que el resto al lugar donde estaban, pero todo esto como por tratar de cuidar como esos espacios. sí, además pueden cambiar las circunstancias. Eso uno lo puede hacer un año, otro puede decir, ay, hoy necesito sociabilizar, hablar de otra cosa. Y sí, como que uno también puede ser flexible en su organización. Pero bueno, siempre con esto del autoconocimiento y priorizar lo que a uno le hace bien. Yo, con mi amigo Ben, que apareció en varios reels, el primer año almorzábamos todos los mediodías juntos, porque nosotros acá en Estados Unidos sí teníamos el almuerzo solos. Eh, y estábamos creo que 45 minutos hablando y después nos quedaban 15 que no, ya no había nada para hacer, más que ir al baño. Eh, y el segundo año, bueno, ya empezamos a dosificar. Algunos días almorzábamos juntos, no, como que también entramos en confianza y empezamos a decirnos, I'm working on this, viste, y cosas así, y bueno, de a poquito lo logramos y para mí fue buenísimo para los dos. Él también me decía, yo todos los domingos trabajo 4 horas. Y yo en un momento también le dije, no, o sea, ya está, no podés trabajar más 4 horas, hay que ponerte ese objetivo, porque él era algo que le pesaba, digamos, trabajar los domingos 4 horas. Claro, claro. Sí, lo que les decíamos es como conocerse mucho uno, porque yo he encontrado varios profes que me dicen que eso les da paz, como mirar su semana, asegurarse que tienen todo listo y el domingo normalmente están en la casa, no les gusta salir, les gusta es como quedarse, descansar, recargar energías. Entonces por eso volvemos a repetir, es como lo que a cada uno le ayude. Y por acá nos decía, se me movió Gabriela,
que en Estados Unidos he aprendido a hacer eso de revisar el correo como en un momento concreto. En Ecuador tenía todas las apps del trabajo en mi celular y vivía esclavizada de ellos. Sí, de verdad que para mí ese sí que es un consejo, o no tenerlo o tener desactivadas las notificaciones para que solamente lo veas cuando lo quieras ver. Y ojalá en horas de trabajo, para que no te como dañe como el momento. Sí. Después, bueno, hablamos de otras cosas que a veces pueden facilitarnos, ¿no? Como esto de los almuerzos. eh, por ejemplo, hay gente que el domingo hace un millón de tuppers y comidas para toda la semana. No es nuestro caso. A ninguna de las dos. Vos me habías dicho que tampoco te gusta cocinar, ¿no? No, No. a mí me encanta cocinar, pero no me gusta, pues primero el domingo a mí me gusta, como te he comentado, pues si les he compartido, me gusta mucho salir a las montañas o ir a hacer una cosa o la otra. Y segundo, me gusta es como cocinar como una, o sea, como que yo pienso, ay, estoy antojada de tal cosa y hacerlo. Pero así como el decir, bueno, voy a hacer arroz para toda la semana, frijoles, no. Lo que sí hacía, por ejemplo, es que si yo hago, por ejemplo, frijoles, pues no hacía solo la taza de frijoles, sino que hacía toda la bolsa y eso lo guardaba en el congelador. Y lo que siempre me funcionó mucho es que yo lo que comía en la noche era lo mismo que almorzaba al otro día. O sea, yo en eso no era que pues hacer tantas comidas al día. Entonces yo pues pensaba la receta, quiero pastas con vegetales, entonces yo hacía suficiente para cenar en la noche y para llevar al otro día. Y en mis últimos años en Estados Unidos, inclusive empecé a cocinar para 2 días. A mí no me da pereza repetir. De nuevo volvemos a el conocimiento. Entonces yo hacía pastas con vegetales y eso era lo que comía por 2 días seguidos. De pronto si algo pues le cambiaba la salsa, pero realmente no le cambiaba casi nada porque pues me lo comía. Entonces de esta manera yo cocinaba como lunes y miércoles y congelaba de estas cositas porque yo soy pues vegetariana, entonces lentejas, frijoles, hacía toda la bolsa y lo dejaba guardado. Pero lo que tú nos estabas diciendo del meal prep es algo que yo le he visto a muchísimas personas, no solamente docentes, a docentes también, que es que el domingo se dedican toda la tarde a cocinar, entonces dejan todo organizadito, todas las porciones de carne, pollo, ya, ¿cómo se dice?, sazonadas, pues como con lo que les echan, listas para cocinar, hacen arroz, lavan los vegetales, los cortan y lo dejan organizado. Sería probar que ustedes se queden todo un domingo cocinando y digan, me gusta o ay, no, no quiero que mi domingo sea así. Sí, a mí en eso me funcionó igual que Meli. Otra cosa que sí a mí me parece como que es un, si uno puede, es un gasto que vale la pena, es comprar ya verdura y vegetales limpios. Me ha ahorrado mucho tiempo porque tal vez yo no soy vegetariana y capaz hago milanesas y entonces a la mañana pongo una milanesa y tiro unos tomates y unas lechugas ahí que ya están limpias y a mí me ahorra tiempo. Y eso está bueno, como fresco, como sano, me obliga a comer. Entonces, a mí eso me resulta y a veces en algunas verdulerías, en algunos supermercados, no sale muchísimo más y tal vez cuando uno no tiene tiempo, en realidad uno termina gastando más dinero en comprar cosas afuera. Entonces eso también. Y ojo, no digo que comprar cosas afuera esté mal. El que puede comprar viandas saludables afuera también está buenísimo. Por eso cada realidad, digamos, es distinta, pero la idea es tratar de aliviar esa tarea y momento del día que uno tiene. Y algo que yo quiero agregar, que justo no lo hablamos, Meli, pero que yo en el almuerzo, siempre que estaba almorzando, trataba de que por lo menos 10 minutos dedicarle solo a estar comiendo. Trataba de no estar, a veces capaz tenía de fondo algún mail que estaba leyendo y todo, pero ¿cómo? ¿Y escribo? No. Sí, miraba, eh, pero no, hay que comer también y tratar de comer tranquilo y desconectar un poco ahí, porque si no,
también son hábitos poco saludables. Y probar cosas. Por ejemplo, a mí me pasó en Estados Unidos que el tiempo que teníamos de almuerzo era demasiado poco, eran solamente 20 minutos. Y yo realmente, pues eso se me empezó a volver una situación de demasiado estrés, porque yo no soy capaz de comer en 20 minutos. O sea, yo estoy acostumbrada a comer despacio, sentarme con tranquilidad, disfrutar la comida, etcétera. Entonces lo que yo empecé a hacer es que una semana dije, ve, voy a probar llevándome un jugo verde con frutos secos para tomármelo a la hora del almuerzo y ya llegar a mi casa a las más o menos 3:30 que yo llegaba y ahí ya cocinar como una comida más grande que vendría a ser como mi almuerzo cena. Entonces yo probé eso y la verdad pues me sirvió, me daba pues como hambre al mediodía, pero con ese jugo pues que era un pote así grande y los frutos secos pues como que me entretenía y aguantaba perfectamente hasta las 4 de la tarde y entonces ya hacía solamente ese almuerzo cena y eso me simplificó a mí también mucho la vida. Igual el jugo lo hacía como yo les decía, el domingo hacía como el del lunes y el martes y después el martes hacía miércoles y jueves o pues más o menos como así, dejando como todo ya como en unos tarritos listos en el congelador. Entonces también como que hay que probar algunas cosas. Yo aquí pues sí quiero hacer como la salvedad, que sé que no es lo ideal lo que yo hacía, porque pues uno debería comer bien, eso es fundamental. Y pues es una crítica que yo tengo como hacia el sistema de educación americano, porque pues como así que solamente 20 minutos de estudio, de almuerzo, perdón, pero pues en la circunstancia en la que yo tenía, que pues me era difícil poder cambiar eso, traté de hacer como lo que mejor podía y esa fue como la mejor manera como me pude acomodar. Sí, totalmente. Otras Y esto cositas para conecta un esto. poco, ¿Cómo? perdón, que, Tú que primero. para justo lo que decías, esto de la falta de tiempo es algo que se conecta un poco con también, que es una realidad docente, ir al baño. Eh, Acá no hay recreos, por lo menos como los había en Argentina, mitad de mañana y mitad de tarde. Entonces, se tienen que organizar sí o sí. Hay con otro docente para ir al baño. No ir al baño también es poco saludable. eh, y el no estar tomando agua para no ir al baño es peor aún. Entonces, sí. Después todo esto creo que lo vamos a poder retomar un poco en la parte de buscar instituciones, ¿no? Bueno, y formas de docencia que se adapten a todas nuestras necesidades. Sí, ahí en ese puntico yo de pronto quisiera agregar, no sé, pues uno siempre tiene que tener como mucho conocimiento de sus clases antes de tomar ciertas decisiones y obviamente pues saber qué se puede hacer en su institución, pero yo siempre, y lo he hecho con alumnos de primero de primaria hasta quinto de primaria, o sea, como en toda esa gama, y me ha funcionado, no sé si con más pequeñitos sea un poquito más complejo, pero sé que los más pequeñitos tienen también un asistente y creo que con los más grandes podía funcionar. Lo que yo hacía siempre con mis estudiantes es que yo les daba permiso a ellos de ir al baño cuando ellos quisieran ir. O sea, ellos podían ir cuando quisieran sin pedirme permiso. Había unas condiciones que era, no podían ir cuando se estaba haciendo la explicación de la actividad y debían ir uno por uno, o sea, podía ir una niña y un niño, pero no dos niñas, no dos niños, ni nada. Y para controlar esto, he hecho diferentes cosas. Una era que simplemente tenía un papel pegado en la puerta y ellos escribían su nombre y la hora y cuando volvían ponían un chulito, entonces el que quería ir simplemente iba y miraba. Y acá en Colombia, con las niñas con las que estuve trabajando, lo que hice fue que cada una hizo como un avatar de ellas, tenía un letrerito que decía baño y si alguna se iba para el baño se lo pegaba. Entonces yo les decía, y eso para los niños es un privilegio y ellos pues lo disfrutan mucho porque pueden ir al baño cuando lo necesitan. Pues entonces yo les decía, así como yo les doy ese privilegio a ustedes, ustedes también me lo deben dar a mí. ¿Y cómo me lo dan? Que cuando yo necesite ir al baño, ustedes se queden trabajando y comportándose como tienen que comportarse. Y siempre dentro de mis responsabilidades hay un monitor. Entonces, cuando yo salía al baño, el monitor no regaña, no grita, no nada, él simplemente pone atención
anota en un papelito y cuando yo regresaba me decía, mira, fulanito de tal, apenas tú te fuiste, se paró, empezó a decir chistes, lo que sea que hubiera pasado. Entonces yo ya hablaba con esa persona individualmente para decirle, ¿quieres tú perder tu privilegio de poder ir al baño cuando lo necesitas? Y esto siempre me ha funcionado súper bien porque yo coincido contigo, o sea, tomar agua, fundamental, e ir al baño. Y a veces siento que algunas profes dicen que no van al baño como medio orgullosas de eso, como, ay, no, llevo 8 horas sin ir al baño y yo soy como, eso no es algo para uno estar como tan tesa yo que no fui al baño en 8 horas, eso es gravísimo. Entonces también como quitarnos como esas ideas de que decir ese tipo de cosas nos hacen mejores, no. Eso es súper malo para la salud, para todo, para la vejiga y para todos los músculos pélvicos es sumamente malo y puede terminar realmente en una vejiga hiperactiva. Así que en realidad es un tema súper serio y sí, hay que como tomar conciencia de eso también. Y es en esto que si todos nos vamos dando cuenta de esto, podemos ir cambiando estos hábitos de la docencia que son desafiantes, porque estamos hablando de una necesidad como súper básica, ¿no? Y nosotros hacíamos exactamente lo mismo, solo que para pedir ir al baño, sí, a mí me pedían permiso, pero hacían el número 2. Entonces yo ya sabía que eso significaba eso y eso evitaba que nos interrumpamos. Y en una explicación, sí, yo estaba explicando lo que habláramos y bueno, había un 2 ahí, podía estar 5 minutos, pero ya se sobreentendía que por alguna razón yo no estaba dando permiso en ese momento. Uh -huh. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más acá? Sí, te iba a Mm, decir, si quieres, pasemos primero la parte de pedir ayuda y lo de las actividades para calificar y ya dejamos el otro punto de último, que creo que nos queda como más ordenado, ¿te parece? dale, perfecto. Entonces, en la parte de pedir ayuda, como que lo que nosotros hablamos es que no tenemos que hacer todo, absolutamente todo, nosotros o nosotras, que muchas veces pensamos que como para que una actividad sea buena la tengo que hacer yo. O sea, esta parte de pedir ayuda la hablamos como de dos partes, como una parte más académica y otra parte más como en nuestra realidad como más personal. Entonces, en esta parte académica, yo lo que siempre he pensado es que yo no tengo que hacer todo, porque ya hay muchas plataformas que tienen muchos materiales hechos, muchos profesores que comparten materiales, plataformas como Canva, en la que uno puede encontrar muchas actividades también hechas. Y yo entiendo, porque a mí me pasa muchas veces que para cierto tema se me ocurre como una super idea y yo quiero hacer el super proyecto, pero soy realista y digo, esto yo no lo voy a alcanzar a hacer en el tiempo de trabajo que tengo. Para yo montar este proyecto, tendría que trabajar esta semana, todo el fin de semana o todas las tardes y no es algo que yo quiera hacer porque no voy a sacrificar esos límites que yo ya tengo establecidos. Entonces hago una actividad más sencilla. Entonces también saber eso y muchísimas páginas comparten materiales. Nosotras, muchas de las profes que compartimos en Instagram, compartimos muchos materiales gratuitos. Hay plataformas como Teachers Pay Teachers, que es de Estados Unidos, Eduki de Europa, por profes para profes y profe social que son chilenas, en las que muchos docentes venden sus materiales y los comparten gratuitos. Y aquí creo que las dos cosas nos sirven, porque yo sé que pues muchos docentes no ganamos el mejor salario y debido a nuestras realidades y a nuestras familias, pero pensemos que a veces podemos encontrar una actividad que cuadra perfecto para lo que queremos trabajar y esa actividad nos vale $1, nos vale $2, nos vale $3. Entonces, no digo yo, compren todo, bueno, pues el que tenga los medios y lo quiera hacer, excelente, pero si no, no tengo que comprar absolutamente todo, pero sí alguna actividad que yo diga, pues no puedo, no tengo el tiempo para hacerla y ya está hecha. Y si no, también mirar muchas de las cosas que la gente comparte gratuitamente. Sí, totalmente. Eh, es la verdad que
hay muchas cosas gratuitas. Otra que quiero agregar de las páginas que, bueno, no es hecha por docentes, pero están muy buenas y tienen varias cosas gratuitas, también es Twinkle. Eh, yo tengo la suscripción y la verdad que me sirvió un montón y tienen ambos idiomas, también en español y en inglés. Y varias cosas, y a veces también adapté, o sea, lo que yo quería hacer, y bueno, lo adapté a lo que también encontré, porque vamos haciendo cambios de a poquito. En todo un año no puedo ir innovando, menos si es mi primer año. El segundo ya voy innovando un poquito. Entonces, se trata un poco de eso también, ¿no? De buscar balance. Y los docentes somos muy perfeccionistas también a veces. Y yo nunca me voy a olvidar una amiga mía, amiga por fuera de la facultad y de toda esa amiga mía de toda la vida, que es de inicial, y ella una vez me dijo, yo te juro, ya las cosas que preparo para mis estudiantes no son enormes, porque la verdad que a los 2 minutos los veo tirados y pisados en el piso. Más razón no podía tener. Y es frustrante también. Entonces, en vez de enojarse con ese estudiante porque no pudo ver lo que el esfuerzo de atrás, que tiene mucha coherencia, ¿no? Tienen 4 años. Bueno, a veces también entender que vamos a tener que resignar cosas o que las vamos a ir haciendo de a poco. Y acá entramos un poco en la parte también, Meli, de calificar. Esto que hablábamos, a veces si me mando el proyecto de la vida gigante y enorme y larguísimo, no le demos una nota. Hagamos paso por paso, que además ayuda mucho al aprendizaje visual y a todo lo que es organización de habilidades y desarrollo. Entonces, si vamos a hacer un proyecto, hagamos que una nota sea qué fuentes eligió ese estudiante para trabajar, qué tema, por qué. Ahí toda la parte de esa lluvia de ideas del por qué y qué va a usar y esto y lo otro ya es una nota. Ya es una nota. Por supuesto con el nivel de dificultad que tenga, ¿no? Depende del grado. Pero después, llevo a cabo un borrador, lo hago en esta plataforma, en esto, lo otro, decido, ¿por qué decido usar una presentación o por qué decido hacer una obra de teatro? Y en ese momento también, como docentes, piensen, dejemos ser libres a nuestros estudiantes en algunas cosas que quieren hacer, y en otras les podemos dar opciones, les podemos dar 3, ¿sí? Y porque se trata de un balance, fijémonos en qué actividad, pensemos en esa parte, seamos estratégicos, ¿no? Porque eso también nos va a ayudar. Lo que se pueda automatizar, lo automatizamos. Acá en Estados Unidos, Meli, yo no sé vos, yo estaba en cuarto, 5 notas por semana tenía que poner. Y yo al principio no sabía, y todas hacía trabajos escritos, 48, no, 53 tenía al principio, el primer año, 53 estudiantes, haciendo 5 notas por semana. Un momento que yo dije, yo no puedo hacer más esto, y empecé a preguntar, ¿cómo hacen el resto? Digo, no, esto no puede ser. Y me dijeron, no, una nota puede ser esto, la planificación. Otra, observé. Otra, esto, lo otro. Y automaticen. Yo, todo lo que era lectura comprensiva, hacíamos un texto, lo trabajábamos y después hacía un Google Forms con preguntas de comprensión muy similares a los exámenes estatales de acá. O sea, no es que yo decía, bueno, voy a decir de cualquier cosa, les servía, los preparaba para un examen estatal que yo no diseño y que es así. Entonces, de alguna forma, se trata de armar todo un rompecabezas para que les sirva a ellos, a nosotros. Así que, bueno, repensar todo eso también nos puede dar más tiempo y como maximizar una actividad, un proyecto. Sí. Bueno, en tu caso, pues te pedían muchas calificaciones, así que mi consejo no aplicaría, pero según yo he escuchado, la gran mayoría de instituciones educativas no suelen pedir tantas notas, entonces yo siempre les digo a los profes,
saquen las que le pide la institución. O sea, si la institución le pide 3 notas, saque 3. A mí me pedían que tenía que tener 3 calificaciones por estándar y pues ya variaba, ¿cierto? De pronto un periodo en matemáticas alcanzaba a trabajar 3 estándares, de pronto 2. Yo sacaba 3 notas. Que aquí hay que hacer una diferencia. No estamos diciendo no califiquen, no retroalimenten, no. Pero tenemos que recordar esa diferencia entre la evaluación formativa, que es esa evaluación en la que nosotros les vamos a dar esa retroalimentación al estudiante, y la sumativa, que es en la que sí sacamos la nota para poner en la plantilla, meter en el programa y que va al reporte de calificaciones. Entonces, utilicemos bastante esas formaciones sumativas que primero nos facilitan la vida a nosotros y segundo le dan mucha confianza al estudiante porque puede practicar el contenido, las habilidades, las competencias, dependiendo de lo que les pida su institución, sin sentirse atemorizado por la nota. Y en este tipo de evaluaciones formativas hay muchísimas formas de retroalimentar sin que yo me tenga que recoger los 50 cuadernos y llevármelos para mi casa. Entonces, formas de hacer esto: ponerlos de a parejas y que compare sus respuestas. Esto funciona mucho para actividades que tienen como una respuesta correcta, no pues escribir un ensayo porque pues va a ser muy difícil para los niños, pero por ejemplo, preguntas del vocabulario de ciencias o de explicar un proceso o un sistema, datos de historia, problemas de matemáticas, pues hay una respuesta. Entonces los dos niños empiezan a comparar, si la tienen buena los dos, si tienen la misma respuesta los dos, pues está buena. Si tiene uno una y otro, entonces se comparten y así se suelen dar cuenta del error. Si los dos tienen, si no, pueden ahí pedirnos ayuda. Pero entonces yo a este espacio, digamos que les damos unos 10 minutos, uno simplemente está caminando por ahí, poniendo atención, ayudando a los niños que te llaman y te dicen, profe, no, mira, a mí me dio esto, a él le dio esto, y lo tratamos de comparar y no logramos llegar a la respuesta correcta, entonces uno les ayuda, pero miren que no me llevé 50 cuadernos. Otra es irlo sacando uno a uno al tablero, o sea, leer la pregunta número 1 y que uno salga al tablero y lo resuelva o diga la respuesta y cada uno se califica. Otro, proyectar las respuestas y que cada uno se califique. Entonces miren que este es un proceso súper enriquecedor en el que yo no me tuve que llevar todo, los estudiantes practicaron y se retroalimentaron. Otro, mientras ellos van haciendo las actividades, vayamos revisando de una vez. O sea, yo siempre andaba con un marcador en la mano y yo iba caminando y miraba, muy bien, muy bien, este lo tienes equivocado, revísalo. Entonces eso pues me permitía que al final lo que tuviera que mirar era poco. Y ya simplemente nos queda esas que sí tenemos que sacar, donde tengamos en cuenta esos consejos que nos decía Sofi. Utilicemos herramientas como Google Forms. Hay una inteligencia artificial que yo hace tiempo les compartí un reel, lo voy a volver a poner, que se llama Conquer AI, pues AI, que tú le pones lo que tú quieres y te hace de una vez el Google Form. O sea, no te da como una respuesta para que tú tengas que copiar y pegar, sino que te crea el Google Form como tal. Entonces, miren que ahí también nos ayudamos. Y si tenemos ya algo escrito, que yo sé que pues en muchas materias es necesario llevarnos, no olvidar lo que Sofi nos decía, pues no esperemos a tener un trabajo gigante para revisar, sino que empecemos. Hoy reviso las introducciones, mañana el primer borrador, y así vamos sacando poquitas notas de cada cosa y poco a poco. Perfecto. Bueno, creo que llegamos un poco medio al final, Sí. que también es la última cosa que habíamos, bueno, dos cosas en realidad quedan. Repensar las formas de docencia y el pedir ayuda. Repensar las formas de docencia, porque a veces podemos estar haciendo 10 años lo mismo y lo podíamos estar haciendo y de repente las circunstancias de la afuera cambian y lo cual puede afectarte a tu día a día y lo que estabas haciendo y uno va a decir, ay, pero si yo hacía esto, ¿por qué ahora no puedo? Bueno, puede pasar, les pasa creo que a la mayoría de las personas. Entonces, a veces uno tiene que repensar cómo está haciendo su rutina. Creemos que el verano es un buen momento para hacerlo.
a veces nos encontramos en que esto seguíamos hablando del autoconocimiento, en una institución que nos exige algo que estamos sintiendo que no resuena con nosotros, o una exigencia que para nuestras personalidades puede ser demasiado alta. En mi caso yo descubrí que a mí la cantidad de estudiantes por clase, yo me gustaría que no sean siempre, o sea, más de 18. Para mí ese es el número óptimo de las clases que a mí me gusta dar y que yo disfruto. ¿Puedo dar a más? Sí, estuve dando a 30. ¿Me hace bien? No. A mí, en mi personalidad, no me hace bien. Que no quiere decir que a otros le, les pase lo mismo, ¿no? Eh, entonces esto, pensar la institución, a veces pensar la materia. Capaz, como le pasó a Meli, ella dio unas materias, después cambió. Hay tantas formas de repensar la docencia, y eso a mí una vez me lo dijeron en el profesorado. No quiere decir siempre voy a trabajar en escuelas, puedo ir, salir, volver. También hay cosas que hay que pensar, ¿no? Como la jubilación de uno. Eh, pero tampoco quiere decir que sea siempre. A veces puede pasar un año, digo, bueno, este año voy a probar esto. Si no, vuelvo al anterior. En la mayoría de las ciudades que yo conozco, de lugares, suele haber trabajo para los docentes. Está bien, entiendo la gente que vive en un lugar muy chico, puede ser que sea ahí diferente la realidad. El mundo online se abrió desde el 2020 más que nunca. Entonces, opciones hay, hay que tomarse tiempo para buscarlas y por eso yo sugiero que el verano es un gran momento. A mí otra cosa que me pasó es que en Buenos Aires yo me di cuenta que la pasaba muy mal comiendo arriba del colectivo, el colectivo es el autobús, yo almorzaba arriba del autobús y después iba caminando, viste, rápido. Eso lo hice realmente 7 años, creo. Y digo, no sé cómo no me di cuenta que no me hacía bien. O me daba cuenta y no le daba la importancia, que después tal vez era muy joven, tenía más energía. Pero en un momento me di cuenta que no, que ya no me hacía bien. Y bueno, busqué conseguir 2 colegios que quedaron en el mismo barrio. No me fue fácil. No me fue fácil porque yo quería tener lo que se llama en Meli, en Argentina, horas programáticas, que son como las horas, ay, ¿cómo decirte? En las cuales estás en planta docente y tenés todos los beneficios de ser docente. Y me costó, lo logré. Y después te puede pasar cualquier cosa. Lo logré, al año siguiente vino la pandemia y al año siguiente me mudé acá. La vida te lleva a lugares que no podemos tampoco planificar todo, ¿no? Pero a lo que voy es que a veces nos cuesta de salir de esa zona de confort. En mi caso es porque me encariño mucho con la gente que trabajo, me divierto mucho, me hago muchos amigos, entonces digo, ay, no voy a dejar de trabajar con tal. Entonces, la verdad es que, bueno, pero al fin y al día, cada uno se conoce y sabe cuán bien, cuánto le está beneficiando su rutina o no. Y bueno, queremos aclarar como en este punto que, porque muchas veces la gente puede estar escuchando esto y diciendo, pues como que ni que yo fuera rico o rica para decir, ay, bueno, no me gusta este trabajo, me voy. Tampoco ha sido mi situación, pero uno puede ir buscando. Yo, por ejemplo, el primer colegio en el que trabajé aquí en Medellín, el último año en que estuve, me pusieron muchísimas horas de clase. Yo pues prácticamente no tenía un minuto para calificar ni para hacer absolutamente nada. Yo traté como el hablar, exponer mi situación, exponer mi realidad. Vi que no iba a haber ningún cambio ni ninguna mejora, entonces yo dije, yo pues no se los dije a ellos como una amenaza, me lo dije a mí. Yo aquí no me siento ya feliz, no estoy disfrutando mi trabajo, voy a empezar a buscar en otros lados y empecé a buscar. Evidentemente no pude dejar el aula de clase, ese colegio ahí mismo, pero unos meses después me surgió una oportunidad en un nuevo colegio y me fui para allá. Y más o menos lo mismo me pasó con Estados Unidos. Estaba en un colegio muy bueno acá, pero
ya me sentía como que pues no es lo que quiero algo diferente, entonces empecé un proceso para aplicar a otro colegio, perdón, a trabajar en Estados Unidos, quería como una experiencia más distinta y me fui para Estados Unidos, eso me demoré todo un año. Entonces yo entiendo por qué ha sido mi situación, que uno muchas veces no es que pueda decir, me pusieron 30 alumnos, pues no quiero, me voy, porque pues no tenemos la plata, no tenemos ahorros, tenemos muchos compromisos, etcétera. Pero uno sí puede cambiar. No va a pasar inmediatamente, pero va a pasar. Sí, se Allá las puede aulas buscar. son desde promedio de 18 alumnos. No, yo el último año que estuve allá en Estados Unidos tenía 30 alumnos. Varía mucho dependiendo del colegio, del condado, de las realidades. Hay mucha ausencia docente en este momento en Estados Unidos, entonces por ende le suelen poner más estudiantes a un docente porque pues tienen dificultades para contratar más. Sí. Eh, Además, es un país muy grande. Son como 50, los 50 estados son como 50 mini países. Nosotros nunca podemos generalizar mucho de qué pasa acá. Y es verdad eso de la falta de docentes a nivel nacional. Yo, por ejemplo, cuando entré a trabajar, las clases de inglés eran de más o menos 18 y 20 estudiantes por clase, las de español no, éramos 28 más o menos, y sí, entre 25 y 28. Y ahora, por ejemplo, me enteré que este año cerró una de las clases de inglés y se dividieron las tres en dos. Entonces, este año las clases de inglés tienen 24. Entonces, es muy difícil. Lo mismo que más o menos no hay una regla general de cuántos estudiantes hay por clase, depende de las zonas, depende de las escuelas. Entonces, bueno, es eso que yo decía, ir averiguando, no es que digo, ay, bueno, sí, pues renuncio, ya está. No, voy averiguando para buscar mi bienestar y por eso el verano es un gran momento que uno tiene el tiempo para hacerlo, hay mucha oferta, siempre desde la parte responsable, ¿no? sí. No desde tirar todo el tablero y decir no me importa nada, pero se puede hacer con responsabilidad y se puede hacer bien. Mira que acá de Colorful Teacher nos dice, para los argentinos no es tan fácil ir para Estados Unidos porque se necesitan muchos requisitos y una empresa que te patrocine. Te cuento que yo estuve en Estados Unidos con un programa que se llama Participate Learning y he compartido muchísimo en mi Instagram, lo puedes buscar, todo está ahí en mis guías y en mis historias destacadas y voy a seguir compartiendo. Hay muchos programas aparte de Participate que ayudan como con todo este proceso. Evidentemente irnos para otro país pues nos significa que hay que llevar el pensum traducido, pues el pensum es como donde salen como todas las materias con los créditos, la sábana, la malla, yo sé que tiene como diferentes nombres, que tienes que hacer pues como todo un proceso, pero se puede. Ya irte solo sí es mucho más complicado. Hace 8 días, de hecho, pues el jueves pasado, estuve conversando con una profe de Colombia que se fue sola y realmente me pareció muy complicado. Entonces hay muchas empresas que te pueden colaborar con esa parte para que sepas. Y después, como los requisitos para trabajar, generalmente siguen siendo, yo por ejemplo, está bien, no hice visa porque yo tengo otra visa, pero después tuve los requisitos que cualquier argentino tiene para trabajar acá, que son tener un título de 4 años en educación. Hace poco nos enteramos que que Massachusetts, creo que era, no me está acordando. ¿Te suena algún programa que se llama Infra? Algo así. No, ese no lo he escuchado todavía. Alguien me lo mencionó y aceptaban título de 3 años para maestras de el nivel inicial. Así que en realidad, sí, 2 años de experiencia comprobable casi siempre piden, pero no son requisitos como diferentes para los argentinos, sino que para todos son lo mismo. Sí, son los mismos para todos los países y hay muchas empresas con Participate, como es la que más años tiene, el proceso es un poquito más complicado porque, digámoslo así, ellos se pueden dar el lujo de dar muchos nos porque tienen demasiadas aplicaciones,
pero nuevas empresas que están surgiendo como Teach with EPI, Global Partners, ¿cómo es? Creo que es Global Alliance, se me van los nombres, tienen como ciertas partes del proceso que son un poquito más fáciles, entonces sería algo para analizar pues a los que les interese. Y por aquí vi que Julie y también otra persona nos dice Nakata, que ellas pues cambiaron el trabajo por la situación en la que estaban, que pues me alegra, las felicito mucho porque sé que eso no es fácil, pero siempre nos debemos poner primero y de nuevo lo que decíamos, no estamos invitando a nadie a que sea irresponsable, no estamos diciendo que esto solo lo puede hacer la gente rica, que se pueden dar el lujo de decir, ah, bueno, ya no vuelvo mañana. Nunca ha sido mi caso. Siempre me ha tocado quedarme en lugares donde yo ya sentía que se había cumplido mi ciclo hasta que se presentaba la nueva oportunidad, pero lo he podido hacer. Y bueno, de hecho, Sofía y yo conversábamos que yo pues como para este año que empezaba, pues para este agosto, yo no tenía muy claro qué quería, pues como por toda la situación personal que viví, no sabía si me quería quedar en Estados Unidos, irme para otro país, devolverme para Colombia y trabajar en Colombia. Entonces lo que hice fue que el año pasado me organicé, pues desde antes me organicé mucho para ir ahorrando un poquitico cada mes, de forma que pudiera llegar a Colombia y simplemente hacer reemplazos mientras voy como explorando opciones y tomando una decisión. Entonces, no es súper fácil, no todos tenemos el privilegio de poder decir, me salgo de trabajar, pero se puede hacer. Así que bueno, eh, acá dicen de profesores de música. La verdad no sé mucho de ese tema. Te puedo contar lo que yo veía en la escuela. Era que el profesor de música, había dos en una escuela de primaria, donde había más o menos 4 o 5 clases por grado, y había dos profesores, como que se dividían la mitad entre cada uno. Uno también hacía de profesor de coro. Eh, Tengo entendido que ellos, hay uno de ellos que no sé si trabajaba en otra escuela más, pero sí sé que a veces los maestros especiales trabajan en 2 escuelas. Eso es lo que yo vi. Más de eso no tengo conocimiento como para compartirte. ¿En tu escuela, Meli, cómo era? Pero para que, o sea, no, sí, también era un docente, pero no sabría decir como si contratan a profes de otros países, si ya tienen que estar allá, si estos programas los llevan, la verdad no tengo como un conocimiento tan detallado. Les estaba escribiendo los nombres de los 3 programas que me acuerdo así de memoria, porque es que son muchos: Participate Learning, Teach with EPI, Global Teaching Partners. Pero, profes, yo le he hecho entrevistas a muchos profes que están en diferentes programas. Si ustedes van a mi perfil, van a ver que yo tengo una cosa que son las guías, que es como un simbolito de periódico que sale debajo de las historias destacadas. Y también en las historias destacadas tengo una que se llama intercambio. Y ahí están guardadas todas esas entrevistas que le he hecho a esos profesores y también reels que he compartido cortitos en los que les muestro la página de cada uno de esos programas. Y voy a seguir entrevistando. Para la semana entrante voy a tener a otros 2 profes que nos van a contar como de su proceso actualizado. Entonces también los invito para que vayan y exploren todo eso, porque yo, a medida pues como que mi comunidad en Instagram va creciendo, también me contacta nuevas personas que se van con programas distintos y ahí se va abriendo como el abanico, o programas de los que yo ya les he compartido, pero pues yo apliqué hace 6 años, entonces, perdón, obviamente las cosas han cambiado un montón. Totalmente, una pandemia en el medio. Eh, Voy a buscar ese, pero lo menciono por las dudas. Creo que era Infra el que me habían dicho. Listo. Me acuerdo que seguidora me lo dijo, así que voy a buscar el mensaje y cualquier cosa después lo pongo en historias. Súper, súper. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por
sacarte de tu tiempo el día de hoy para compartir conmigo, con mi comunidad, con tus profes también. Creo que todas estas ideas son muy enriquecedoras. Cuando Sofi y yo estuvimos conversando de este encuentro, Sofi tuvo una super idea, muy bonita y muy generosa de su parte, que es que si ustedes de pronto miran su día y dicen, pero es que yo no sé cómo organizarme, no sé cómo ser más eficaz, me enredo con la levantada, no sé, la cocinada, lo que sea, y nos quieren escribir, nosotras estamos a toda la disposición para ayudarles, pues desde lo que nosotras sabemos, desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia, esperando que algo de eso pues les pueda ayudar un poquito. Excelente, gracias Meli, gracias por tu generosidad también. Un placer que finalmente nos hayamos encontrado. Así Eh, es. y bueno, hasta las próximas. Ojalá que volvamos en algún momento con otro tópico. Gracias a todos los seguidores que nos acompañaron hoy. Y cualquier cosa que se les ocurra que para el bienestar docente, que le pueda mejorar la vida a otro, que les haya hecho a ustedes, les haya dado algún beneficio y pueda ayudar al resto, para mí déjenlo en los comentarios del vivo. Así, bueno, entre todos Nos algo. ayudamos, así es. ¿Sí? Bueno, que descansen y muy feliz semana para todos. Gracias, igualmente. Chao. Adiós.